Muchísimas gracias, Saúl, muchísimas gracias, Natalie, y a quienes organizan por permitirme compartir estas reflexiones el día de hoy, en que los liberales y en sí la humanidad se encuentra celebrando el Día Mundial de la Libertad. Yo quisiera mencionar algunas cosas que complementan lo que Paul ha expuesto, ¿ya? Pero que tienen que ver mucho con el contexto de cómo sucedieron las cosas. Cuando el muro de Berlín cae para el 9 de noviembre de 1989, yo tenía 15 años y la verdad es que a mis 15 años recuerdo la noticia, pero tampoco fue algo a lo cual yo le presté bastante atención. ¿Ya? ¿Qué sucedía? Bueno, pues que si a mis 15 años yo no le prestaba atención, imagínate qué recuerdo tiene alguien que en este momento, o sea, que vivió, que en este momento tiene 40 años. Dado que el muro de Berlín cayó hace 31, quien hoy tiene 40 años tenía 9, ¿ya? Entonces, escasamente guardan recuerdo de la importancia de lo que significó la debacle, la demolición por parte de los alemanes de ese muro del cual estamos hablando. Primero, quisiera recordarles que termina la guerra en el 45, pierden los alemanes, Alemania es derrotada, Alemania queda visiblemente mal y para ello quisiera mostrarles algunas pequeñas imágenes, ya espero que se puedan ver bien, de lo que sucedía en Alemania. Ya primero, pues en su momento más glorioso durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania estaba así, pues acá están los nazis, y sin embargo esta es la Alemania, el Berlín de ese tiempo, ¿no? El Berlín que termina siendo destruido, de esa sociedad que termina digámoslo así, en ruinas. Al poco tiempo, pues los soviéticos, los rusos, toman el control de esa Alemania y finalmente los aliados y los rusos pues toman control de este sitio del planeta. Particularmente se divide en Alemania o Berlín en dos partes, ¿no? Aquí ustedes pueden observar la parte en manos soviéticas y la otra en manos de los aliados de Francia, Estados Unidos, de Inglaterra. Esto iba a representar un conflicto interesante, pero da la casualidad de que estamos hablando del año después de la Segunda Guerra Mundial. Ojo con lo que les voy a mencionar. Para el año 59 en Cuba, 1 de enero de 1959, fecha fatídica también, todavía se creía en el mundo que podían haber dos maneras de abordar la convivencia. O podías tener el modelo capitalista o podías tomar la vía socialista, ¿no? Con sus defectos y sus virtudes, ambas formas de convivir daban determinados resultados. En uno se supone habían determinados beneficios, en el otro otros beneficios diferentes. ¿Ya? Todavía había una discusión intelectual y algunos llegaron a creer que vivir bajo el socialismo podría funcionar. Craso error. La verdad es que el socialismo no funcionó en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI y tampoco funcionará más adelante. El socialismo ahí donde se aplicó generó miseria. Pero sin embargo, para el 13 de agosto de 1961 empieza a construirse la jaula totalitaria. Dado que tantos alemanes podían huir de Berlín del Oeste de Berlín del Este hacia el Berlín del Oeste, que estaban manejados por las fuerzas occidentales, por Inglaterra, por Estados Unidos, por Francia, en ese lado occidental se vivía con libertad. En el lado del este, tomado por los soviéticos, pues no había tal libertad. De tal manera que las diferencias empezaban a notarse. Habían oportunidades en Occidente, no habían oportunidades de la misma magnitud en el lado del este. Y en todo caso llega el momento en que comienzan a construir un muro. Y este muro dividió familias. Dividió gente que tenía las mismas creencias, la misma tecnología, la misma cultura, la misma religión, que tenían básicamente el mismo clima. Y nos muestra claramente cómo la existencia de una institución diferente o de un marco de reglas diferente da lugar a resultados diferentes. En el caso de ese mismo Berlín dividido en dos, los que se quedaron en el lado de la sociedad abierta prosperaron y vivieron con libertad. Los que se quedaron en el lado socialista, escúchese bien, socialista, comenzaron a pasar penurias. Y no se le puede llamar de otra manera a lo que vivieron ellos, porque del lado de ellos, ya del lado totalitario, del lado de Berlín en manos de los soviéticos, del lado de Berlín que en realidad en el que se practicaba y se respiraba socialismo y comunismo, la gente trataba de vivir día a día.
y no se le puede llamar sino prisión a un lugar en el que se construyen torres, donde hay francotiradores que están mirando todo el día quién quiere escapar, que se ponen minas para que la gente no pueda escapar de una sociedad, ya que se construyen puestos de vigilancia, y que cuando alguien intenta huir de su sociedad, puesto que eso es lo que provoca el socialismo, que tú desees huir de tu sociedad, pues te disparen. ¿Ya? Ese lado de Berlín era una jaula totalitaria, ese lado de Berlín era una prisión, porque así se vive bajo el socialismo. ¿Ya? Y es importante destacar esto, porque mucha gente a lo largo de todo este tiempo intentó huir, y empezaron a huir desde el principio. A los pocos días de ponerse los alambres de púas, esta foto marca el inicio de lo que fueron fugas masivas y fugas, digámoslo así, digamos, de muy llamativa recordación. Este es el primer militar alemán que, estando en el lado comunista, intenta huir hacia el lado de la libertad y lo logra. Esta foto le dio la vuelta al mundo y desde luego fue un golpe durísimo para el socialismo y para el comunismo. Porque, ¿por qué razón? Incluso la gente que estaba llamada a cuidar del orden huía de una sociedad que prometía el paraíso, porque el socialismo se pasa la vida prometiendo paraísos, pero qué casualidad, la gente suele huir de ellos. Con el paso del tiempo, al año de hecho, Peter Fetcher, un muchacho de 18 años, también trata de huir y es el más famoso, o sea, es el primero y más famoso de los asesinatos que se dan en el muro, al tratar de huir del muro de Berlín. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero a mí me parece particularmente llamativo la historia de Peter Fetcher. Peter Fetcher tenía 18 años y, y muere al tratar de cruzar el muro, ¿no? Pero luego Nino Bravo, que es un cantante, el que ven ahí, la persona que se encuentra ahí, se entera de la historia, de que este joven, teniendo 18 años, trata de huir y es asesinado, y a la vista y paciencia de cientos de personas muere desangrándose por más de una hora. Pues Nino Bravo, al escuchar esta historia, compone una canción que la verdad es un himno a la libertad. Aquí se las dejo un segundo. Tiene casi 20 años y está cansado de soñar. Esta canción le ha dado la vuelta al mundo y es un himno a la libertad y ha sido utilizado por los jóvenes de todas las sociedades en donde ha habido totalitarismo, sobre todo del lado de habla hispana, ¿ya? Porque habla de un muchacho que intenta escapar de alguien que huye hacia la libertad. La historia del muro de Berlín está plagada de eso. Gente que escapó en globo, que escapó dentro de autos, que se metieron debajo de túneles, gente que hizo de todo para escapar de esta sociedad, la sociedad que se encontraba atrapada detrás del muro. Pero naturalmente, como el socialismo no funciona ni puede funcionar en ningún escenario, no les funcionó ni a los alemanes, ¿ya? Tarde o temprano este sistema antinatural, este sistema represivo, este sistema totalitario tenía que implosionar porque no genera ni los incentivos económicos para que la sociedad avance y por otro lado se mantiene a punta de palo, de armas, de explosivos, de espías, de policía secreta y de policía política. Eso es lo que los chicos que están escuchando en este momento y las personas que nos están escuchando en este momento tienen que entender, que detrás del muro de Berlín vivía gente en una prisión y habían sido aprisionados por un conjunto de gobernantes que tenían unas ideas, las ideas socialistas, ¿ya? Pero finalmente, como mencionaba, esto tenía que implosionar sencillamente porque el socialismo nunca, bajo ninguna circunstancia, ha dado lugar a la prosperidad y en la mayoría de los casos ha generado miseria y cárceles o campos de concentración. En el lado de esa Alemania Oriental, les recuerdo, habían centros de reeducación para que aquellos que no creían en lo que los líderes alemanes comunistas creían, fueran reeducados. ¿Cómo? A palazos, a golpes, con corrientes, con tortura, hasta que tú terminabas diciendo sí, creo, aunque no creyeses. Me permito recomendarles algunas películas que hablan de esto y que son particularmente llamativas. Una es La vida de los ocros, donde se nota cómo hay un policía que tiene que espiar a una pareja
durante todo momento, y se habla de lo horrible que era vivir en esta sociedad totalitaria que estaba plagada de espías. Otra, Bye Bye Lenin, se los recomiendo, es una película extraordinaria, y una en una sociedad diferente como es la cubana, la película la Ciudad Perdida, dirigida y protagonizada por Andy García. Se las recomiendo, son películas particularmente interesantes. Este tipo de sociedades totalitarias como las que se vivían detrás del muro de Berlín, por ejemplo, inspiraron de una forma u otra a novelas como la de George Orwell, 1984, y también se pueden ver reflejadas en la película, en la novela La Rebelión en la Granja. El tiempo pasaba, bueno, les mencionaba, hubieron momentos muy importantes, por ejemplo, durante la existencia del muro. Acá vemos a tanques rusos y a tanques de las fuerzas aliadas enfrentados en un momento muy llamativo en el punto Checkpoint Charlie. Ya pudimos haber llegado a una tercera conflagración mundial, y sin embargo llegó el instante en que los alemanes decidieron, o mejor dicho, tuvieron ya su oportunidad y arrojaron y demolieron el muro. Ahí se ve al alemán común y corriente derribando este muro totalitario. ¿Ya? Y este fue el 9 de noviembre, un momento de gloria, un hito, ¿ya? En la historia de los hitos de la conquista de la libertad del hombre. ¿Ya? Este momento, este 9 de noviembre de 1989, marca el fin, en cierto modo, de una visión que no pudo demostrar ni en la teoría ni en la práctica que daba lugar a un estándar de vida razonable por lo menos. Quisiera también mencionar que cuando el 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín, los socialistas del mundo quedaron en evidencia, ¿no? Quedaron en evidencia porque su modelo, el soviético, el alemán, no funcionaba. Recuerden que 2 años después de 1989 cae la Unión Soviética, se desintegra la Unión Soviética, mostrando y demostrando que el socialismo no servía para nada. Pero cuando el 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín, ya al año se convoca, Fidel Castro y Lula da Silva convocan a una reunión en Río, en Sao Paulo, Brasil, ya, y dicen, bueno, ¿y cómo hacemos? El socialismo está desacreditado, ya nadie cree en el socialismo, se cayó el muro de Berlín, ¿cómo nos organizamos? Porque el socialismo ha caído en descrédito. Y a alguien se le ocurre decir, bueno, pues promovamos el socialismo del siglo XXI. Ese socialismo que no tiene los vicios de ese socialismo totalitario de todos los tiempos. Promovamos el socialismo del siglo XXI. Uno nuevo, renovado, más democrático, más plural, más esto. Porque qué casualidad, ese socialismo promovido desde el Foro de Sao Paulo en 1990 como respuesta a la caída del muro de Berlín, ha tenido los mismos resultados que siempre. Venezuela, en Perú lo puedo decir, y en cualquiera de las sociedades que nos están escuchando, hay venezolanos en los semáforos, hay venezolanos huyendo de Venezuela, como sucedió en Alemania, porque el socialismo siempre conduce a eso. ¿Ya? Dicho esto, para que noten que la caída del muro de Berlín tuvo implicaciones incluso acá en América Latina, digamos, tan actuales o más actuales que las que tal vez en algún instante conversara Paul, y claro, excluyendo algunos temas más puntuales que mencionó él. Después de la caída del muro de Berlín surge como respuesta el Foro de Sao Paulo acá en América Latina para tratar de relanzar al socialismo que nunca funciona. Lo denominaron socialismo del siglo XXI y desde luego no ha vuelto a funcionar, porque no funciona en ninguna parte. Ahora, ¿qué quedaba como alternativa? Muchos pensaron que a partir del 9 de noviembre las ideas socialistas de 1989, las ideas socialistas caerían en total descrédito y que las democracias liberales iban a imponer o iban a salir muy airosas. Pues sí y no. Sí, en verdad lo han demostrado, las democracias liberales son superiores en todo sentido. El liberalismo no tiene que mirar atrás para hablar del socialismo. Al socialismo solo se le puede criticar, en ningún momento elogiar. El socialismo ha generado campos de concentración. Es uno más de los colectivismos que mataron a más de 100 millones de personas en el siglo XX. ¿Ya? Pero asimismo, no todo se realizó. Tuvimos momentos de avances en la libertad a partir de la caída del muro de Berlín. Y hemos visto ahora en Chile, hemos visto ahora en Bolivia, hemos visto ahora de nuevo en Argentina, y hemos visto que
siempre se puede volver atrás, siempre se puede involucionar, siempre se puede volver a caer, siempre podemos volver a equivocarnos. Por eso, la tarea de los liberales y de la gente que cree en la libertad es la de estar constantemente en vigilancia. Como decía Jefferson, el precio de la libertad es la de su eterna vigilancia. Nosotros, al igual, y aquí repito una frase que muchas veces menciono, que mencionaba Edmund Burke, lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Nosotros que creemos en la libertad, en la sociedad abierta, que creemos en los valores e ideas que hicieron o derribaron a ese muro de Berlín, ese muro de vergüenza, ese muro totalitario que contuvo y metió en prisión a millones de personas durante espacio de 28 años, ya tenemos que salir a defender la libertad en todo momento, promoverla porque vale la pena, porque es un valor hermoso, porque solo la libertad te permite vivir, ya, y llamarle a esa vida, vida. Nosotros, los liberales y aquellos que somos amantes de la libertad, tenemos muchas razones para el día de hoy decir feliz Día de la Libertad, porque eso es lo que representa la caída del muro de Berlín y esa caída, este día, representa uno de los hitos más importantes en la historia de las conquistas de la libertad del ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Joselo. Vamos a comenzar, justo ha sido preciso todo. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Y es una pregunta para Paul, de parte de Melanie Briones. Usted dice que en América Latina debimos luchar contra los grupos terroristas lanzados por la Unión Soviética. Al mismo tiempo critica a las dictaduras militares. Si no hubieran sido los militares, ¿quién debería haberse hecho cargo del terrorismo latinoamericano? Bueno, yo lo que critico de los militares es su intervención en política. Su función es conservar el orden externo, ¿no? Y en casos de subversión, como se dio el caso de Perú, también se dio el caso de Ecuador, la lucha contra los movimientos subversivos. Mi crítica no va por ese lado. Mi crítica es que ellos asumieron que deberían tener una presencia en todas las decisiones. Absolutamente todo, y fueron un desastre. De paso, en los años 70, los militares que llegan al poder eran de izquierda. Aquí vino el hermano de Fidel Castro, el mismo Fidel, pero su hermano Raúl, que después fue presidente, al dejar el poder su hermano Fidel Castro, aquí estuvo compartiendo con el general Juan Velasco Alvarado y dándole algunas indicaciones de cómo enrumbar el proceso peruano hacia un esquema mucho más agresivo, mucho más direccionado a un esquema socialista. Es decir, el problema no es si es que uno está a favor o no de los militares, el problema es si los militares se desbordan de su misión, del mandato que las leyes señalan, y terminan queriendo ordenarlos todo, el panorama. Eso es mi crítica, ¿no? Y estamos hoy en día, en el caso peruano, en una situación también donde los militares aparentemente tienen una presencia que no es propia de democracias. Por ahí va mi crítica. Que hayan luchado contra movimientos subversivos, básicamente de izquierda, no es que luchen porque sean de izquierda, es porque luchan contra ellos porque son subversivos.